ustedes. María Isabel Remí es historiadora y socióloga. Ella fue parte del Centro Bartolomé de las Casas y del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado CIPCA, el Bartolomé en Cusco, el CIPCA en Piura. Hoy es investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos y nos va a acompañar el día de hoy en nuestra segunda sesión, que es sobre descentralización. Marisa, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias por estar todos ustedes aquí presentes. Buenas noches. Vamos a hablar ahora, continuando un poco la sesión de la semana pasada. Esta vez hablamos del Estado, pero del Estado descentralizado. Y del Estado descentralizado en una perspectiva de desarrollo territorial. ¿Qué es el Estado descentralizado en el Perú? Es todo esto. 25 departamentos, 196 provincias y 1874 distritos, es decir, 2095 unidades de gobierno territorial con autonomía administrativa, financiera, política, etcétera. Esto no ha sido así. El Perú comenzó con 7 departamentos, 56 provincias y 458 distritos al momento de la independencia, pero luego se han ido subdividiendo y tenemos este escenario de 2095 unidades de gobierno. El país, además, a lo largo de esta historia se ha ido centralizando, es decir, la capital, la ciudad de Lima, ha crecido en importancia. En el censo de 1940, Lima significaba el 14.7% de la población nacional y en el último censo, en el 2017, significa cerca de 36% de toda la población del país. Eso quiere decir que hay algunos departamentos que han crecido en su peso proporcional un poquito. Ucayali, San Martín, Lambayeque, Ica, antes en su conjunto significaban el 9.6 y ahora significan el 14.4, así como hay departamentos que se han mantenido casi con el mismo peso los últimos 70 años, ¿no? Tacna, Arequipa, Madre de Dios, Tumbes, Amazonas, Moquegua, La Libertad, Piura, pesaban 20% y pesan 21%. Y, sin embargo, claro, ninguno de esos dos grupos explica ese nivel de crecimiento de Lima en el peso proporcional si no fuera porque efectivamente este conjunto de departamentos que está a la izquierda, Pasco, Junín, Huánuco, Huancavelica, Purímac, Ancash, Cajamarca, Ayacucho, Cusco, Puno, que sumaban el 56% de la población, eran la mayoría de la población del país en 1940, hoy significan solo el 29%. El país se ha centralizado y eso también es posible verlo a través del Producto Bruto Interno. En el 2018, Lima, el departamento, digamos, de Lima, generaba casi el 50% del PBI, es decir, era el 36% de la población y generaba cerca del 50% del PBI. Este grupo de departamentos, Arequipa, La Libertad, Piura, Ancash, Cusco, Ica, representan el 26.1% del PBI, todos ellos, y todos los que están en la cola madre de Dios, Tumbes, Amazonas, Huancavelica, Pasco, Cayali, generan solo el 4.3% del PBI nacional, es decir, ni siquiera el 1% del PBI. Desaparecen esos departamentos y no pasa en la economía, no pasa mucho, ¿no? Además, lo que ha sucedido es que uno encuentra, así como hay departamentos que son más importantes, menos importantes,
hay también desigualdades al interior de los departamentos, desigualdades asociadas a la geografía. Ustedes tienen ahí el gráfico del Índice de Desarrollo Humano 2019, muy reciente por regiones geográficas, y por supuesto el índice es mucho más alto en la costa baja, es decir, en la costa que conocemos como Lima, etcétera, digamos, en la Sierra Alta es muy bajo y en la Selva Alta también es muy bajo. El índice, el IDH mide calidad de vida, como saben, ¿no? Algunos de sus indicadores son impresionantes. El promedio del ingreso familiar per cápita en la costa baja es de 1.273 soles mensuales por unidad familiar, y en la Sierra Alta, en nuestra geografía más difícil, es la mitad de eso. O sea, el ingreso promedio de las familias en la sierra es la mitad del ingreso promedio de las familias en la costa, y lo que tienen abajo es los años promedio de educación de la población, siempre más alto en la costa baja, y aquí quien está peor es la selva. En términos del IDH, del Índice de Desarrollo Humano de nivel departamental, ustedes ven, ahí está la costa, en color fundamentalmente verde, que es los niveles más altos, por encima de 0.5436 de IDH, y tienen en rojizo y en marrón los índices más bajos de nivel distrital. Quiero hacer notar, por ejemplo, uno de los espacios más complejos es este corredor norte, ¿no es cierto?, con muy alta pobreza. Está la Sierra de la Libertad, Cajamarca, el cachito de Sierra de Lambayeque y la Sierra de Piura, y también la parte de Huánuco, Ancash, que son muy pobres, contrastando con los niveles bastante altos de vida de su costa. Eso no sucede en Arequipa, por ejemplo, ¿no? Donde la costa y la costa alta, digamos, las Yungas o la Sierra Bajita, tienen niveles bastante semejantes. En el norte sí, uno tiene la riqueza del norte y tiene la pobreza del norte. Entonces, nuestras desigualdades también son intradepartamentales. Y el Estado central, con el diseño sectorial del que nos habló Maki Ruiz la semana pasada, con políticas territorialmente ciegas, no genera instrumentos que se adapten a la diversidad de los territorios, y por eso es que los territorios soportan tanta desigualdad. Entonces, ante la creciente desigualdad territorial en el país, uno requeriría pensar en un modelo de desarrollo no centrado en los sectores, Perú país minero, Perú desarrollo industrial, etcétera, sino centrado en el territorio, es decir, un enfoque de desarrollo territorial, centrado en las capacidades de las personas, los recursos del territorio, etcétera, un proceso que busque remover las específicas trabas de determinados territorios para que las personas organicen sus propias estrategias de progreso, en fin, un modelo que busque las causas de la desigualdad en cada uno de los territorios y que permita actuar de manera intersectorial, es decir, que gestione el territorio. ¿A cargo de quién debiera estar un modelo de este tipo? Bueno, el gran Estado moderno organizado por sectores no es útil para este tipo de estrategia. Tiene que ser más bien un Estado que esté atento a las particularidades, no a la generalidad, y por lo tanto hay que descentralizar los sistemas de decisión. Descentralización y participación son las virtudes, digamos, de modelos políticos asociadas a una gestión de desarrollo territorial. Ahora, en ese sentido, ¿nuestra descentralización sirve?
Veamos algunos obstáculos y vayamos construyendo cuál es la agenda pendiente, ¿no? Bueno, lo primero a decir es que la descentralización en el país en términos de regionalización es bastante reciente. La Constitución del 93, que está vigente en el artículo 43, señala que el Estado peruano es uno e indivisible, pero su gobierno es unitario, representativo y descentralizado. Esa misma fórmula estaba copiada de la Constitución de 1979, pero antes no había sido así. En la del 79, por primera vez, se inicia esta idea de gobierno descentralizado. Y por eso el diseño institucional y la negociación política para llevarlo adelante fue muy difícil. Esta línea de tiempo muestra cómo fue que se desarrolló el marco institucional de la descentralización en torno a la Constitución del 79. En el 80 se aprueba la Constitución, recién 4 años después se aprueba el Plan Nacional de Regionalización, 4 años después, o sea, 8 años, se aprueba la Ley de Bases de Regionalización y recién en el 90, 10 años después de promulgada la Constitución, el Congreso promulga las leyes de creación de los 12 gobiernos regionales. Cada gobierno regional provocó una ley de regionalización, eran 12 gobiernos articulados, en fin, si a alguien le interesa, les cuento. Lo que pasa es que en el 92 Fujimori entra, da un golpe de Estado, que acá lo ponemos como un rayo, y en el 92 disuelve los gobiernos regionales. En el 93 se aprueba la actual Constitución y no se avanza nada hasta que en el 98 se da una ley marco de descentralización que lo que hace es crear los CETAR, los consejos transitorios de administración regional totalmente antidemocráticos y uno por departamento. Sin embargo, en el 2002, cuando recuperamos la democracia, el gobierno de Toledo decide que esto de descentralizar el país es bien fácil, y entonces en un año se aprueba la reforma constitucional que permite la descentralización, la de Fujimori lo impedía, la ley de elecciones regionales, la ley de bases de descentralización. No es un error mío, disculpen, primero se da la ley de elecciones y luego la ley de bases, o sea, una ley de elecciones sobre algo que no existe, pero así era el gobierno de Toledo. Luego se da la ley, ese mismo año, la ley orgánica de gobiernos regionales, se realizan elecciones regionales y se aprueba una modificatoria de la ley orgánica de gobiernos de regiones, en fin. Todo eso solo en un año. 2 años después se dan 2 instrumentos que definen una regionalización por etapas, la ley de incentivos a la integración de regiones y la ley del sistema de acreditación de capacidades. Para recibir competencias había que haberse integrado y mostrar que se tenían capacidades. En el año 2005, sin embargo, el referéndum fracasa y en el año 2006, heroicamente, el suicidado presidente García da lo que llamó un shock de competencias, es decir, oigan, tomen todas las competencias y no hagamos más historia, y entonces fracasa la acreditación de capacidades. En teoría, entonces, debía ser un proceso por etapas. La primera etapa, la formación inmediata de gobiernos regionales en los departamentos, con presidente, vicepresidente, consejo elegido. A eso se les transferían las funciones de los CETAR. Una segunda etapa se marcaba con la integración de regiones, de departamentos en grandes regiones. Se llama un referéndum para la integración de regiones. Aquí tienen el mapa del país con las propuestas que llegaron a ponerse a referéndum
Entonces habríamos tenido una gran región, Tumbes, Piro, Lambayeque, Ancash, Lima, Junín, Pasco, Huánuco, Ica, Huancavelica, Ayacucho, en fin, con departamentos integrados, bases grandes de gobierno, pero este referéndum fracasa, en parte porque la gente no quería ya nada con Toledo, ponía no cada vez que le veían la cara, pero sobre todo porque no necesariamente las personas están de acuerdo con que el gobierno regional, digamos, si yo vivo en Tumbes y ir al gobierno regional en Tumbes me cuesta 50 centavos un micro, ir a hacer una gestión al gobierno regional de Lambayeque me cuesta 30 soles de pasaje y un día de alojamiento. Entonces, ¿para qué voy a votar? Digamos, un poco de pequeño sentido común. Y entonces fracasa. Entonces, ¿qué decía la norma si fracasaba el referéndum de integración de regiones? Nada, no había plan B, no se sabía, fracasó y fracasó. Por tanto, en teoría, luego de formadas las regiones por integración, debían acreditarse capacidades y transferirse competencias. Como no se articularon, no se sabía qué hacer y ahí Alan decide shock de competencia. Pero además la cuarta etapa en teoría era la descentralización fiscal, que comenzaba por las transferencias presupuestales adecuadas a las competencias. Si acreditabas unas capacidades para unas competencias, te descentralizaban el dinero para hacerlo. Y luego un segundo proceso era que cada región recaudaba el 50% de los impuestos que se generaban, se quedaba con el 50%, entonces tenía autonomía también. De estas 4 etapas, la única que se dio fue la primera, la formación de gobiernos regionales. Entonces es un proceso sin orden y sin mayor orientación. Entonces, lo que ciertamente no llegó nunca fue la descentralización fiscal, y al no haber descentralización fiscal, lo que tenemos es un enorme desorden presupuestal y sobre todo una enorme discrecionalidad. El cuadro que tienen ustedes ahí muestra, está un poco hermético, dice diferencias PIN-PIA. El PIA es el presupuesto institucional de apertura, lo aprueban por ley del Congreso, etcétera. Pero el PIN es la realidad de lo que cada gobierno tiene para gastar. Y eso se va formando de acuerdo al gobierno central, te va dando plata para un proyecto, a ti, al municipio, a la región, etcétera. Hay en el año 18, en los gobiernos regionales, la diferencia entre el PIN y el PIA fue de casi 374%, o sea, más del triple, y en los gobiernos regionales fue 168% más, o sea, más que duplicaron su presupuesto de apertura. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que por supuesto el gobierno nacional que transfiere, por eso tiene una diferencia negativa, tiene un avance mucho más alto que los gobiernos regionales y locales que andan recibiendo plata en diferentes momentos para proyectos. Entonces, claro, aparece una mayor eficiencia del gobierno central y una menor eficiencia de los gobiernos descentralizados. Es lo que siempre vemos en el periódico. Miren ustedes, este gráfico muestra para cada uno de los departamentos, la línea más oscura es esta diferencia para el departamento entre el PIN y el PIA a nivel de gobierno regional, y la línea chiquita es, la clarita es el nivel de avance de sus presupuestos. Obviamente, los gobiernos que menos diferencias han tenido, o sea, que tenían un presupuesto más previsible, son los que han ejecutado más del 50% de sus presupuestos. En cambio, gobiernos que les fue cayendo plata, como el del Callao, por ejemplo, acá no hay ni 15%, 20%, habrá ejecutado, Tumbes, etc. Entonces, es cierto, el gobierno nacional aprueba en cualquier momento un paquete de proyectos, los manda y la gente pues ya no lo puede gastar, en fin.
es un desorden total. Entonces, este proceso, digamos, está incompleto, es muy desordenado y tiene además, entonces genera una serie de cuellos de botella. Una de ellas es la cuestión de la competencia, es decir, ¿a quién le toca hacer qué? O sea, digamos, uno podría decir, ya, ok, un gobierno local le toca cuidar jardines, pero entonces no puede aparecer el presidente de la República y sembrar un geranio, no puede. Lo lógico sería eso, cada uno tiene su competencia. ¿Quién es responsable de qué? Porque si yo no sé quién es el responsable, no sé a quién exigirle la rendición de cuentas. El problema con la descentralización es que no queda nada claro quién es responsable de qué. La ley de bases de descentralización estaba bien, decía que se tenía que tener una distribución muy clara y precisa de funciones entre los niveles de gobierno nacional, regional y local. Esas son las funciones: diseño de políticas, normativas de presupuestos, elaboración de planes y proyectos y financiamiento, ejecución y luego monitoreo. Entonces, lo que mandaba la ley de bases era que cada una de las leyes orgánicas debía definir con claridad qué cosa le tocaba a quién. Pero las leyes orgánicas de regiones y municipalidades no lo hicieron. Entonces, ustedes ven la ley de bases de municipalidades, por ejemplo, todas son funciones, todas las competencias son compartidas. Los gobiernos regionales tienen una tonelada de compartidas, prácticamente todas son compartidas y en ningún caso se detalla a quién le toca la política, a quién lo... Entonces, lo que se encontró en un diagnóstico que preparó la PCM es que en todas las funciones había ambigüedad de a quién le corresponde, duplicidad, unos y otros hacen lo mismo y sobre todo omisión. Si todo el mundo, como ven ustedes acá, se dedica al planeamiento y a la ejecución, o sea, para poner una placa o para hacer un contrato con una empresa, entonces nadie tiene tiempo de monitorear, es decir, de evaluar cómo han ido las políticas, menos para el diseño de protocolos. Una cosa que me sorprendió terriblemente es que no hay un diseño formal, un protocolo, o no había hasta el año pasado, un protocolo de cómo es un colegio primario, ¿no? Está la ley, están las normas de construcción, pero no debe contener esta relación entre tantas aulas y tanta área verde y baños de esta manera y una... No, nada, eso no existía, ¿no? Todo el mundo quiere hacer escuelas para poder jalar su partecita en la ejecución de proyectos. Entonces, lo que se ha hecho ahora es que se han desarrollado estrategias para llegar a una determinación de responsabilidades en educación, salud, transportes y saneamiento rural. Sin embargo, con esta rotación que tenemos, una de las cosas que sufre con la rotación de ministros es esto, es poder hacer cambios en las maneras de funcionar. Entonces, sigue la inercia. Entonces, un ministro se compromete, allá vamos a empezar a trabajar los protocolos, y de pronto lo cambian y llega otro que hay que contarle la misma historia hasta que todo el mundo se cansa de escucharlo. ¿Qué nos falta? Falta que los sectores asuman las recomendaciones que se han construido con los funcionarios regionales, etcétera. Faltan todavía que la PCM elabore estas recomendaciones como lineamientos de política, pero sobre todo que los ministerios y el MEF asuman que pierden discrecionalidad cuando los ministerios y el MEF pueden planificar por su cuenta, incluso ejecutar por su cuenta. Entonces, deciden por encima de los gobiernos regionales, tienen discrecionalidad. Si vamos a decir que el planeamiento y la ejecución de los principales sectores está a cargo de los gobiernos regionales y ellos, los ministerios, deben tener solo un rol rector, ¿no es cierto?, pierden discrecionalidad.
el presidente Ollanta no quería, cuando se formó Caliwarma, que fuera lo que era lógico que fuera un programa de compras de alimentos descentralizado. ¿Por qué? Porque si no, ya no se podía tomar la foto con el chiquito dándole de comer. O sea, eso es populismo puro, y entonces todos los programas sociales no se han regionalizado, ¿no? Ahora, se necesita que se organice un plan de trabajo para un proceso de establecimiento de responsabilidades específicas, pero también se necesita que los gobernadores regionales asuman que hay tareas importantes que les corresponden a ellos y otras que les corresponden a los gobiernos locales. Ahora todos se pelean por el mismo proyecto para ver quién construye. Entonces, no existe un mecanismo de control sobre que se respeten competencias, responsabilidades, y es un proceso especialmente desordenado. Lo es en la cuestión del planeamiento. ¿Qué nivel territorial debe planificar la educación, la salud, el desarrollo de los mercados, el desarrollo económico? ¿Qué nivel de gobierno debiera planificar la acción estatal en emergencias, etcétera? Es muy diferente. Nada de esto está infortunadamente claro. El marco legal de la descentralización obliga a N planes. Si algo tienen que hacer los gobiernos locales y regionales son planes. Plan de desarrollo rural, plan de desarrollo urbano, plan de desarrollo concertado, plan de N, ¿no es cierto? Ninguno sirve porque ningún plan está atado a las inversiones, porque es la gerencia de inversiones la que decide en qué se invierte o no. Entonces, gobierno nacional, regional, provincial y distrital pueden tener proyectos sobre el mismo territorio sin estar articulados. Hemos visto, hay miles de proyectos elaborados por proyectistas o perfileros, ¿no es cierto?, que son gente contratada por el alcalde para hacerle un favor al amigo, etcétera, y son proyectos que nunca se van a realizar, porque ya el gobierno regional tiene otro proyecto sobre lo mismo, etcétera. La aprobación por el Congreso de la ley de presupuesto no es que fije un parámetro de inversión, sino todo lo contrario, es el motivo para ingresar más proyectos. Entonces, cada parlamentario llega con 7 proyectos bajo el brazo, ¿no es cierto? Los alcaldes y gobernadores están en Lima gestionando proyectos. Gestionando lo llamaba así incluso Kenji Fujimori, ¿no? ¿Cuál es su función congresista? Gestionar proyectos para el pueblo. Ya, eso quiere decir meter un proyecto de un alcalde amigo. Cuando ustedes vieron, digamos, el momento más vergonzoso de la compra de votos congresales para evitar la vacancia, el ministro de Transportes ofrecía apoyar gestiones para carreteras. Búsquese un alcalde que le dé un buen proyecto de carretera, yo lo meto en el ministerio y usted se gana alguito, ¿no es cierto? Eso es lo que termina habiendo con este desorden en el planeamiento. Hay avances algunos. Por el momento se aprobó la elaboración de presupuestos multianuales. Sin embargo, en cualquier momento uno puede subir un nuevo proyecto al presupuesto multianual, no está cerrado. Hay varias propuestas que, digamos, haya una elaboración coordinada entre gobiernos regionales y locales de los planes intersectoriales de acondicionamiento territorial, la gran infraestructura que sea la base de la proyección de los territorios, y sobre esa base se constituyan comités regionales de infraestructura en cada sector que construyan el plan multianual, y en cada sector una lista de prioridades, porque no hay prioridades desde las propias regiones. Ahora, para que eso se haga se requiere avanzar en la elaboración de zonificación económica y ecológica para tener planes de ordenamiento territorial. Desgraciadamente en este momento no hay ni una oficina técnica que esté dándole seguimiento a los planes de ordenamiento territorial. Ahorita desaparecen si no hacemos algo. Se requiere el compromiso del nivel central de los ministerios y el MEF
de no alterar las prioridades que se establezcan en los territorios, ni siquiera con fondos. Se requiere avanzar en el diseño de prototipos de infraestructura para servicios públicos en diferentes escalas de poblamiento y diferentes regiones naturales. Estos prototipos, estos protocolos que no existen, enfrentar el problema de la poca organicidad actual de la programación presupuestal, porque, o sea, eso se los explicó Maki la semana pasada, estamos llenos de unidades ejecutoras, ¿no? Esto lo busqué en el presupuesto 2018 y me encontré que en el conjunto de gobiernos regionales hay 545 unidades ejecutoras, es decir, 545 oficinas de asesoría jurídica, OSIS, administración, comité de adquisiciones de procesos administrativos, 545 contadores con secretaria personal, auxiliar, tesorerías, oficinas, por favor, ¿no es cierto? No sé si ustedes vieron lo que ha pasado con la compra de los equipos de bioprotección de la policía en Junín. O sea, el MEF transfirió el dinero para hacer esa compra a la unidad ejecutora, que era la Dirección Regional de Policía de Junín, y ahí se encargaban de comprar en Lima. ¿Para qué te lo sirven a Junín si la compra va a ser en Lima? En fin, este desorden es lo que tenemos como vida cotidiana de los gobiernos regionales. ¿Tiene esto sentido? ¿Cuál es el costo del control de todo esto? En fin. Quiero levantar también un par de cuellos de botella en relación al tema del desarrollo económico regional, que era la promesa de la descentralización, ¿no? La promoción del desarrollo también funciona muy mal en el proceso de descentralización. Por ejemplo, en agricultura, el ministerio conserva todo lo que tiene plata, que es agrorural, Minriego, PSI, agroideas. Todo lo que es innovación y mayores recursos los decide Minagri, el mismo ministerio, no las regiones. Transfirió a las regiones el catastro rural, pero lo recentralizó después, de nuevo, con lo cual se perdió la mitad, es un desastre, en fin. Transfirió las agencias agrarias sin recursos. Entonces, los gobiernos regionales tienen la competencia de agencias agrarias, pero no tienen recursos para ponerlas a funcionar, y hay un presupuesto inercial que es el que se transfiere todo el tiempo, ¿no es cierto? O sea, a las 400 unidades de gasto, ¿no? A las 400 unidades de gestión de gasto. En el MIDIS, por ejemplo, Mi Chacra Emprendedora, que es un buen proyecto que tiene FONCODES de desarrollo rural, no está descentralizado, sigue llevando el MIDIS y lleva en fin, todos los temas de cambio técnico, etcétera. Y en los últimos años, cada ministerio ha generado su agencia regional en cada una de las regiones. Ahora, ¿qué es posible hacer en relación al desarrollo, al impulso al desarrollo? Mejorar el diseño de políticas. Hay que orientar desarrollo y no gestionar para los amigos empresarios, o sea, ahí tiene que haber una rectoría activa, transferencia de programas con indicadores y con monitoreo de indicadores de desarrollo. Si a usted le transfiere dinero para desarrollo, que también dé cuenta a través de un monitoreo de que esto ha tenido resultados, ¿no es cierto? Que el gobierno tenga alguna capacidad de propuesta en apoyo, que los gobernadores tengan alguna capacidad de propuesta en apoyo a sectores productivos, porque por el momento los gobernadores lo que hacen es buscar más plata para más obras y tener más contratos con más empresas amigas. Ahora, se necesita, pero es bien difícil, tener diseños intersectoriales o intergubernamentales. Habíamos, por ejemplo, cuando estuvimos trabajando el tema del Eje Nacional de Desarrollo Rural, era posible hacer, pero todavía no se ha explorado lo que llamábamos subgabinetes, 2 o 3 ministros con un ejecutivo y un plan gestionado con los gobiernos regionales
para desarrollo rural, por ejemplo. Es fundamental que el desarrollo sea intersectorial, cada sector no va a lograr nada en los diferentes territorios, pero hoy en día es imposible que el MEF registre siquiera un proyecto así de intersectorial. No existe la posibilidad de que se registre en el CIAF, ¿no? Entonces, no se hace, entonces es todo sectorial. Hay que eliminar las agencias de cada ministerio, multiplican la burocracia, interfieren con la gestión regional, hacen un trabajo que no es coordinado, cada uno busca su meta sectorial, la de su ministerio, y el resto no te importa, etcétera, ¿no? Ahora, hay sin embargo algún avance, hay un pequeño avance que es un piloto de agencias de desarrollo regional, donde está involucrada la sociedad civil para identificar cuellos de botella de las cadenas productivas en las regiones, pero todavía es un pequeño piloto que ojalá se desarrolle. Por último, quería comentar entonces, ¿y todo esto a cargo de quién está? De personas que nosotros elegimos en esas mesas de elección. Hay elecciones regionales y entonces hay que pensar cómo mejoramos la representación política, ¿no? ¿Por qué es importante la representación? Porque lo que permite la descentralización es que se desarrollen políticas públicas de acuerdo con los intereses, las prioridades, los objetivos de los propios actores del territorio, no nacional, sino del territorio. Cuando se pone algo en juego, digamos, hay políticas públicas, hay orientaciones de desarrollo, etcétera, los actores regionales tienen la oportunidad de concertar, articular, pelearse, pero digamos, ver cómo hacen con eso que está en juego, ¿no? Cuando se acerca el Estado a los territorios, se acercan los mecanismos de toma de decisiones. Cuando las decisiones son centralizadas, solo acceden los grandes actores, los gremios nacionales, las grandes empresas. Antamina no se va a preocupar de si el gobierno regional de Ancash nada, habla con el ministro, ¿no es cierto? Pero una pyme en Huaraz necesita, o el conjunto de pymes, negociar una pequeña política de su propio gobierno. Si el gobierno no tiene capacidad de decidir, esas pymes no llegan a ninguna parte. Los pescadores artesanales, etcétera, no tienen interlocución con el nivel central de decisiones, solo las grandes empresas. Se descentraliza para que los actores de la región puedan tener interlocución con quien toma decisiones regionales. Entonces, la regionalización contribuye a distribuir el poder, ¿no es cierto? Porque distribuye también la capacidad de influencia, en teoría. Ahora, entonces, los temas sobre cómo se representan los actores del territorio, cómo participan en la elaboración de políticas regionales, teóricamente están a la base misma de los procesos del éxito, de los procesos de regionalización, de descentralización con regiones. Y para ello, el órgano de representación por excelencia es el Consejo Regional. Ahora, el Consejo Regional, en realidad el problema es que aquí todos hablamos del presidente regional, el Consejo ni lo vemos, porque tiene muy poca visibilidad. Su actividad normativa es muy escasa. Si las políticas son nacionales, los presupuestos vienen armados por el mes, el Ministerio de Agricultura decide si te da la escuela o no te da la escuela, y entonces tú como Consejo Regional tomas la decisión, ampliamos el rol de las agencias agrarias, y me van a decir que no hay presupuesto, ¿no es cierto? Y eso ya lo hace Agrorural, o ya lo hace Foncodes. Entonces, ¿yo qué hago? En fin, hay que controlar la intensidad de la pesca para proteger las especies, esa es una facultad nacional. ¿Qué hacemos con los desechos de la industria pesquera en las bahías? Es una facultad regional. Declarar áreas de protección ambiental requiere autoridad. Entonces, ¿qué hace el Consejo? Sobre
que decide sobre la producción, sobre el medio ambiente, muy poco, sobre la economía, muy poco. Entonces, aprueban un presupuesto de inversiones, pero que en realidad, como hemos visto por las transferencias del PIB, solamente el 50% de eso es previsible. La mayor parte la negocia el presidente regional con el MEF. Entonces son muy pocos. Y luego los consejeros regionales son muy pocos. En principio son uno por provincia, pero luego vamos a ver que esto se ha desordenado un poco. Entonces tenemos consejos regionales que son el Congreso, digamos, para entendernos. Son la representación regional ante el presidente, pero los tenemos muy débiles, muy pequeños, dependientes del presidente regional, sin visibilidad, con escasas competencias. Y que sean así, chiquitos, fue una decisión. Fue una decisión del Congreso en la época de Toledo, ¿no es cierto? Se hicieron así. No sé, ¿para qué vamos a darle más peso? Era la época que estaba de moda Fujimori, que decía Fujimori que lo habían sacado, pero igual estaba de moda el asunto de acá hay que decidir sobre obras y no sobre políticas, ¿no? Y el Estado queda definido como políticas. A ver, rapidito, ¿cuántos consejeros son? En principio, como digo, son uno por provincia, lo que quiere decir que hay una representación uninominal por mayoría simple. Si no entienden el término, pero seguro que sí, porque son políticos. Pero en todo caso me preguntan, aunque deben haber por lo menos 7 consejeros. Ahora, cuando hay provincias que tienen menos de 7 provincias, departamentos con menos de 7 provincias, ahí los tienen ustedes, se ponen más de uno por provincia, a decisión del jurado, hasta llegar a 7. En esos donde hay más de uno por provincia, que suelen ser las capitales de todos los que están viendo ahí, digamos, ahí funciona cifra repartidora, no voto uninominal. Y el número se determinó por el peso poblacional. Ahora, en las últimas elecciones, bueno, en realidad desde el 2014, el Jurado Nacional amplió la representación en algunas provincias, en principio por aplicación de la cuota indígena. A mí me encanta que haya cuota indígena, pero esto es un desorden total. Entonces, por ejemplo, Ancash, que ya tiene el consejo regional más numeroso del país porque tiene 20 provincias, ha agregado además 4 consejeros, uno por adicionales por Caraz, Huari, Huaylas y Yungay, porque por cuota indígena, aunque no veo mucha evidencia de concentración indígena, pero ahí funciona la cifra repartidora y en las demás provincias no. En Cajamarca, la provincia de Jaén elige 4 consejeros, el consejero de la provincia y 3 adicionales por cuota indígena. Todavía estoy buscando a los indígenas de Jaén, pero en todo caso es un consejo regional que tiene 16 consejeros. Solo Jaén tiene cifra repartidora y todos los demás tienen uninominal. En Apurímac, por ejemplo, me pareció sorprendente. Todas las provincias tienen gran cantidad de quechua hablantes, pero solamente Apurímac y Andahuaylas, que entre sí se andan peleando, ¿no es cierto? Y tienen más poder, son las únicas a las que se le dio uno adicional por cuota indígena. Pero ¿por qué no a Cotabambas? ¿Y por qué sí a Huari? En Ancash todavía me queda la duda. En Ayacucho, por ejemplo, tienen cuota indígena, Huamanga, Huanta y La Mar, pero no Cangallo, Vilcashuamán o Víctor Fajardo, que tienen tantos o más indígenas como Huanta, ¿verdad? Entonces, acá hay una enorme discrecionalidad y si algo no puede haber con la representación es la discrecionalidad. Ahora, ¿cómo han funcionado los consejos regionales? Es un misterio. O sea, que todas las provincias en donde son uninominales tengan el mismo peso de representación a pesar de su diferente peso demográfico. Eso es bueno, es decir, en el departamento de Arequipa, la provincia de Arequipa tiene más del 70%, creo, de la población del departamento.
y tiene el mismo peso que cualquiera de sus otras provincias, menos que la Unión, que tiene su cuota indígena. Entonces, ¿qué pasa con los actores fuertes de provincias ricas como Arequipa, que buscan influir no a través del Consejo, sino directamente a través del presidente regional? Porque en el Consejo están todos los chiquitos en iguales condiciones, y entonces le quitan peso al Consejo Regional. Ahora, ¿hay eso o no? O la influencia es semejante, o nos interesa que sea así, o no pasa nada, porque en realidad el consejo no es relevante. Ahora, a diferencia de los consejos municipales, los presidentes regionales ya no tienen mayoría, por, en fin, mecanismo electoral que les puedo contar otro día. Ahora, ¿es mejor que el presidente no tenga mayoría? ¿Qué pasa en los consejos regionales donde todos son de oposición y el presidente regional no ha logrado ni un solo, la lista del presidente regional, ni un solo representante? ¿Es un problema? No es un problema, no tenemos la menor idea. ¿Hay más fiscalización? Ni idea, habrá que enterarse. Pero este tema, el tema de pensar los consejos como órganos de representación, no le importa ni a las ciencias sociales. Ahora, ¿hay un vínculo? No hay un vínculo en realidad entre representación nacional, Congreso, y representación regional, Consejo. Se buscó ahora fortaleciendo partidos nacionales y sin embargo, miren ustedes lo que fue las elecciones regionales 2018, se presentaron 315 listas, ¿no es cierto? En algunos es una exageración, 19, 16, 11, 17 en La Libertad, 17 en Tumbes, ¿no es cierto? O sea, ahí casi cada poblador. Y en la mayoría de regiones ganó una lista regional, no nacional. Entonces, prácticamente no hay muchos vínculos entre la representación nacional y la regional. Entonces, cuando el Congreso va a legislar sobre temas de regionalización, ¿toma en cuenta la representación regional? No, o sea, no la conocen, ¿no? Entonces, estas son, por ejemplo, miren ustedes, todo el escenario de gente que se presentó en las elecciones a Arequipa. ¿Cómo salió elegido Cáceres Llica como gobernador de Arequipa? Salió elegido así, en un espacio donde había 19 listas compitiendo. Claro, todo el mundo sacó un poquito y listo. Miren todas las que hay de izquierda, o sea, es impresionante, ¿no? Entonces, lo que pasa es que hemos desperdigado la representación y lo que sale elegido no tiene ninguna consistencia. Bien, se resuelven los cuellos de botella, en la integración regional no se resuelve. Ya se han creado intereses en mantener el ámbito departamental como ámbito de gobierno. O sea, si yo soy un dirigente de Tumbes, no voy a estar de acuerdo con que se una Tumbes con Fiora porque no salgo elegido presidente de ninguna manera. Entonces quiero que haya presidenta en Tumbes y listo. Nació con la descentralización y no se iba a corregir por referéndum y ya se quedó así. Entonces tenemos un problema porque, digamos, sociedades, economías o territorios muy pequeños no se pueden sostener equipos complejos de alto nivel de competencia, etcétera. Y se trabaja, ahora, pues se puede trabajar en base a mancomunidades, comunidades de planeamiento, sí, eso podría ser un avance en los temas de integración regional. Todavía no hay mucho que decir al respecto. No hay descentralización fiscal, pero sí es posible avanzar con voluntad política. Se puede racionalizar, reducir el número de unidades ejecutoras para una gestión más territorial, menos segmentada, en 546 cabezas. Se puede mejorar la elaboración presupuestal en base a las competencias y responsabilidades que tienen los gobiernos, reales que tienen los gobiernos regionales.
En fin, se pueden vincular planes con indicadores para avanzar en una descentralización más racional, etcétera. Y se mejora, se puede resolver los cuellos de botella de la representación política, se pueden resolver con una reforma política que piense también en la representación regional. Toda la discusión de reforma política ha sido de representación nacional, pero nadie ha mencionado estos temas de concepto. Bien, creo que eso es todo. Gracias. Muchas gracias, Marisa, por la presentación. Tenemos ya algunas preguntas que voy a ir leyendo. La primera es de Marianelli. Dice, en la conferencia anterior se vio que el Ejecutivo era totalmente desordenado. En esta se ve que los gobiernos regionales existen dentro de una existencia regulatoria totalmente también desordenada. ¿Cómo salir del laberinto? ¿Qué propuestas integrales hay? Luego Irma dice, se viene criticando con fuerza el rol que cumplen los gobiernos regionales, alcaldes provinciales, distritales alrededor de la crisis del coronavirus. De hecho, el propio gobierno central les manda una chiquita cada que puede y ya se supo de una tensión entre el gobierno central y la ANGR. Sin embargo, nos has explicado que una de las razones del poco éxito del desempeño de estas unidades subnacionales es la falta de claridad de cuáles son sus competencias o responsabilidades y la poca autonomía y la ineficiencia o duplicidad de competencias. En esta coyuntura, ¿se viene replicando o agravando este desorden? ¿Hay medidas que desde el propio gobierno central se estén generando para subsanar este desorden y afrontar la crisis de manera conjunta? ¿Hay posibilidad de un trabajo conjunto en este escenario de crisis? Jennifer nos pregunta, ¿y sobre la participación institucionalizada de la sociedad civil? ¿Habría otra figura más allá de los consejos de coordinación regional o los consejos de coordinación local? Marisabel Sedano hacía un comentario sobre Abancay y Andahuaylas, pero creo que era cuando estabas comentando el tema de los procesos de elección. Cecilia dice, actualmente están dándole presupuesto a regiones y a gobiernos locales, sin embargo, no se nota que estén fortaleciendo las capacidades ni el fortalecimiento institucional de estos propios gobiernos regionales y locales. Queda la voluntad de cada quien qué cosa se hace. Mili Contreras dice, ¿sería entonces la descentralización un punto de partida para que las comunidades y o poblaciones regionales logren una verdadera autonomía y así lograr en un futuro grandes transformaciones para darle lugar a un gobierno inclusivo e igualitario? María Virginia Puente pregunta, buenas noches Marisa, quisiera consultarte a qué se debe que Madre de Dios tenga un índice de desarrollo humano alto a comparación de otras regiones de la selva. Y yo agregaría ahí, sabiendo además que es una de las regiones con más alta minería ilegal. Marianelli Cuculiza pregunta, ¿las mancomunidades existentes se basan en qué? ¿En economía, en razones políticas, en articulación social? Eduardo pregunta, ¿la descentralización se soluciona a su criterio desde una reforma política de la representación? ¿No sería un poco débil esto? A ver, tengo dos pedidos de palabra, uno es de Jesús y otro es de María Isabel Sedano. Entonces, de repente contestas esas preguntas y luego les vamos a dar 1 minuto y medio máximo, compas, a cada uno, porque me había olvidado al comienzo de leer las normas de juego de este espacio y en teoría la idea es mandar por escrito las preguntas para que podamos avanzar. Pero igual, como no lo dije a tiempo, después de las respuestas de María Isabel, Remy, le damos 1 minuto a Jesús y después 1 minuto a María Isabel Sedano. Bueno, gracias por sus preguntas. Sí, es un proceso muy desordenado que nadie quiere ordenar. Bueno, primero que hay pocos que les preocupa si es desordenado o no. Hay muchas manos interesadas en que las cosas sigan, ¿no es cierto? No sé, pues empresas constructoras, el Club de la Construcción, ¿no es cierto? Tiene el local
las grandes empresas constructoras tienen su local en San Marcos. ¿Por qué? Porque el gobierno local es absolutamente corrupto y lleno de plata y tal. Entonces, grandes grupos económicos no les interesa que se ordene la descentralización, ¿no? Además, efectivamente, como mencioné, con gobiernos regionales bien definidos y sólidos, uno tiene que el espacio de la toma de decisiones es mucho más democrático, es decir, acceden al gobierno muchos más actores y no solo los grandes actores que tienen acceso a los ministerios. Entonces, hay un tema de que se pierde, hay algunos que pierden poder cuando se consolida la descentralización, pero entonces, ¿de dónde debieran venir las propuestas integrales? Todavía no han llegado y lo que a mí me preocupa es que crecientemente este escenario electoral que hemos visto por acá, este tipo de escenario electoral se mantiene, ¿no es cierto? Entonces, no hay, digamos, muchas de estas listas que compiten en las regiones, 15 en Ancash, no sé, en Piura fueron como 16, en fin, están peleándose por ver quién gestiona presupuesto, no quién define políticas. Entonces, dentro del desorden, por ejemplo, una vez yo con unos talleres con funcionarios regionales, uno de los problemas era, digamos, creo que lo mencioné por ahí o estaba en el texto, que el gobernador tiene al lado de su oficina está la gerencia de infraestructura, pero además hay las gerencias técnicas o las direcciones regionales. Entonces, ¿quién decide que hay que construir una escuela? ¿La gerencia de infraestructura o la dirección regional de educación? ¿Quién está más cerca del gobierno regional? ¿Quién le consigue la plata al gobernador? La gerencia de infraestructura. Y entonces las gerencias técnicas tienen muy poco peso. En fin, entonces, y esto se deteriora cada vez más con corrupción, con deterioro de la representación política, y entonces tendríamos que empezar a ver si es una línea sólida de acción, intentar entrar a los consejos regionales y entrar como fiscalizadores, por ejemplo, o como impulsores de políticas. Hay muchas cosas que se pueden hacer desde los gobiernos regionales y una vez, y si se pueden consolidar, una Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales con buenos gobiernos regionales puede pelear una mayor claridad de competencias, por ejemplo, que para mí es uno de los principales problemas. En la crisis del corona es bien complicado, porque, digamos, cuando alguien hablaba digamos, si la descentralización puede ser un punto de partida para la autonomía de los pueblos y las definiciones de acuerdo a sus propios términos, sí, por supuesto que sí, yo soy absolutamente descentralista, pero en una emergencia de este tipo hay medidas que se tienen que controlar desde el gobierno central, porque a veces entregarle una función a un gobierno regional que no está preparado para ello es liberarse de un problema. Por ejemplo, en el tema de los retornantes que estamos viendo ahora en las carreteras, ¿qué es lo que la gente dice? Mi presidente regional no nos quiere hacer caso. O sea, el presidente regional es quien tiene, o sea, esto tendría que haber sido una acción mucho más temprana, por supuesto, y claramente planificado. O sea, es desde Lima, que tú sabes cuántos se van a desplazar, en aviones, no en aviones, y tener un comando que organiza los espacios de recogida y los espacios transitorios, para que la gente no esté tirada en la carretera. Entonces, hay cosas, las compras en emergencia para productos que son o importados o de mercado nacional, es absurdo que se distribuyan entre unidades ejecutoras.
cada hospital está buscando su... No tiene sentido, no tiene el menor sentido. Entonces hay unos hospitales que le dan mascarillas a su personal, hay otros hospitales que no se la dan. Esto tendría, por las condiciones de casi estado de guerra, tendría que ser una organización bastante centralizada, en tanto los gobiernos regionales y los gobiernos locales estén manejando en cierto modo las condiciones en las que la gente está viviendo, pero el tema de la salud, el tema de los contagios, etcétera, requiere, por eso es que puse quién planifica qué, quién planifica en emergencia, no necesariamente puede ser una cosa dispersa. Una vez, por ejemplo, me pasó una vez impresionante, estaba en Huancayo y había fenómeno de niño, creo, en la sierra, habían grandes lluvias y derrumbes. Y entonces, para que se enteren más o menos cómo funciona, esto de los gobiernos regionales es bien problemático. Entonces, estaba con un alcalde de un distrito de Tayacaja que queda a pocos kilómetros de Huancayo y a 2 días de Huancavelica, que es su capital regional. Se le había caído la carretera, se había cortado la carretera y tenía que esperar, no podía pedir al gobierno regional de Huancayo que le limpie el camino, que queda a 2 horas, y tenía que pedirlo 2 días de viaje al gobierno regional de Huancavelica. Es una cosa de locos. La gente de, no sé, de Huánuco, Puerto Inca, ¿no es cierto?, que está en el límite con Ucayali, muy cerca de Pucallpa, las señoras se quieren ir a hacer control de maternidad, por ejemplo, de Puerto Inca a Pucallpa, que son 2 horas, pero en el hospital regional de Pucallpa, como es de la región Pucallpa, ¿no es cierto?, le dicen que no y que se vaya a Huánuco, que queda nuevamente como a 2 días, hay que venir, creo, a Lima, de Puerto Inca, para poder llegar a Huánuco. O sea, hay cosas que son muy absurdas, que hay que planificarlas mejor, hay cosas que tienen que ser decisiones centrales, pero ese es el costo de poder tener efectivamente buenas decisiones y claras decisiones de planeamiento regional en función de particularidades. Entonces, lo particular se tiene que ver en las regiones. Lo que es general debiera verse a nivel nacional. Creo que entonces, porque si eso se lo tiran a un presidente regional, entonces es simplemente liberarse de una responsabilidad que no sabe cómo manejar el nacional o que le quita popularidad, ¿no? Participación de sociedad civil en regiones es fundamental. Porque todo esto va cambiando, ¿no? Y las cosas se van deteriorando porque nadie las mejora. Entonces, hasta hace un tiempo, hasta el 2008 creo que fue que hizo un estudio sobre participación de sociedad civil en gobiernos regionales, habían muchos organismos con consejos regionales, con sociedad civil, Consejo Regional de Pesquería, Consejo Regional, de que estaban las empresas, los trabajadores, el gobierno regional, pero todas estas cosas, como cada vez los gobiernos regionales deciden menos y tienen que venir a buscar el proyecto, la plata, la empresa, qué sé yo, a Lima, cada vez, o sea, si las instancias de participación no toman decisiones, la gente deja de asistir, pero que hubo momentos bastante interesantes, Consejo Regional de Trabajo, consejos regionales de agricultura, etcétera, sí los ha habido, porque es una descentralización sólida es aquella que efectivamente involucre a los actores regionales, porque esa es su principal virtud. No se han fortalecido capacidades, no se ha fortalecido ninguna capacidad, si el gobierno regional, o sea, pasa con los gobiernos regionales lo que pasa en el gobierno nacional, que cambia el ministro, cambia el presidente regional, cambia todo el equipo, desplazan gente, no hay carrera pública regional, eso es una cosa que tiene que mejorarse, capacitar gerentes regionales, directores regionales, etcétera, y lograr cierto nivel de estabilidad del personal de calidad, pero eso no existe, ¿no? Entonces, efectivamente, no hay capacidades desarrolladas
Y como dije, sí, yo también creo que un proceso de descentralización puede ser un excelente punto de partida que permita que las poblaciones se apropien de su territorio y sobre sus propios recursos vayan imaginando su propio destino, ¿no? Y no tengan que copiar el destino que les decidió una empresa que se metió. ¿Cuál es el tema? ¿Por qué Madre de Dios tiene un alto IDH? Por los indicadores que tiene el índice de desarrollo humano. El principal es el ingreso familiar per cápita, que en Madre de Dios hay poca población y mucho oro. Divides el mucho oro entre la población, sale un familiar per cápita altísimo, y es además muy pequeño. Y entonces, claro, los que están fuera son los indígenas, pero todos los demás sí tienen escuela, etcétera. Entonces, sí, es un caso muy, muy particular, pero creo que su nivel alto es por índice, por familiar per cápita, ingreso familiar per cápita. Y las mancomunidades para mí son la única expectativa que puede haber de un manejo más integrado de regiones, ¿no? Porque hay regiones chiquititas, no tienen sentido, no tienen, pero en fin, están, y también sus pueblos tienen todo el derecho del mundo de tener su gobierno y poder influir en él, ¿no? Gracias, Marisa. Tenemos escritas dos preguntas más y una intervención de Jesús y uno de María Isabel, que son unas intervenciones breves por el tiempo que nos queda, ¿no? Una pregunta es, en el Perú nunca hubieron ideas de descentralización como gobierno federal. Desde el poco conocimiento que tengo, yo he visto, por ejemplo, que los gobernadores estatales en Brasil tienen una mucho mejor gestión que el federal de Bolsonaro, ¿no? Un modelo así podría funcionar en el Perú, más federativo. Una segunda que está asociada a la intervención que ahora le toca a Jesús es, él ve tres problemas, ¿no? Configuración del poder, actores en el territorio que no tienen mayor incidencia, tres, políticas, protocolos, planeamiento y ejecución y monitoreo. Y la pregunta es, ¿cómo debiera ser un cambio constitucional para hablar de hacer posible una nueva configuración de poder y sobre todo que evitar la corrupción, digamos, ¿no? Con una verdadera participación, que no sea solamente un tema de rollo, sino que sea una participación real para ir construyendo de alguna manera un nuevo paradigma de gobernar. Jesús, compa, por favor, de manera breve tu comentario. Hola, gracias. ¿Cómo está profesor Remy? Bueno, yo noto aquí que hay tres puntos: la configuración del poder, los actores, dos, los actores de territorio, y tres, el proceso de inversión. Pero ahora, el punto 2 y 3, jamás va a poder ser posible si el número uno, la configuración del poder, es cambiada. O sea, el paradigma que estamos actualmente gobernando, no solamente acá, en todo el mundo, está mal, ¿no? La pregunta es cómo configurar el poder del Ejecutivo, presidente, para ampliar dicho poder a los actores del territorio, que en este caso es amplio. Acá hay costa, sierra y selva, es variado, ¿no? Y cómo hacerlo a través de la Constitución, ¿no? Porque creo que la Constitución es lo que tendría que primar aquí, porque no veo de otra manera, ¿no? A eso va mi pregunta, profesora Remy. Gracias. Muchas gracias, Jesús. Ahora le damos la palabra a María Isabel Sedano. Mic. Sí, hola, ¿qué tal? Gracias, Marisa, por la exposición. Yo quería hacer rapidito unos tres comentarios. Uno es que mencionaste los conflictos entre Abancay y Andahuaylas. Lo puse porque creo que mencionaste a Purímac, pero claro, y creo que en el proceso de García, un factor, y creo que hasta ahora sigue obviándose, es el factor político-cultural, porque hay rivalidades o conflictos históricos en el proceso de construcción de macroregionales o regiones. Hubo consultas y, por ejemplo, Andahuaylas quería ser Huari y Abancay quería ser Inca. O sea, porque sus raíces, identificaciones culturales eran más de los abancaínos con los cusqueños y de los andahuaylinos con los ayacuchanos, que querían ser parte de la región Huari, y no prosperó la consulta, no se llegó a un acuerdo.
Luego quería mencionar sobre la cuota indígena, joven y género, ¿no? Porque en esas épocas hubo una mesa de sociedad civil, la Mesa de Desarrollo Local y Democracia, donde incidimos para varias de las normas que has mencionado, entre otras la reforma constitucional, la ley de bases, la ley orgánica de gobiernos regionales, la ley orgánica de municipalidades. Y nosotros, en ese momento propusimos la cuota indígena como gran medida para que puedan tener representación los pueblos indígenas. Me acuerdo que en esa época Runril salió a hacernos leña, porque encima cuando se aprobó, como uno siempre cuando logra algo, se alegra, se emociona, ¿no? Pero Runril lo que señalaba era cómo en lugares donde hay una alta población indígena, quechua hablante o de otras lenguas, cómo íbamos a darle solo una cuota, ¿no? Y también ese es otras cosas de falta de enfoque de interculturalidad que quedaron ahí, ¿no? Ahora se está proponiendo el cupo indígena en la última reforma política. Y el tercero tenía que ver que otra cosa en la que incidimos mucho, me acuerdo Flora Tristán, Calandria, Temus, era con los temas de las políticas y competencias y funciones para la lucha contra la violencia de género y para lograr la igualdad de género. Y ahí lo que yo encontré en el MIM, por ejemplo, era que no dialogaban la dirección de mujer en aquel entonces con la dirección de políticas públicas y descentralización, que hacía convenios ya desde el 2011 y antes con los gobiernos regionales para transferir dinero que no se ajustaba a las políticas, las cuales el MIM era rector. O sea, el MIM iba, hacía una dirección, iba, hacía convenios, todo, pero no se fijaba en los indicadores y qué cosas hacían, convenios donde los gobiernos regionales decidían qué iban a hacer o no, era cualquier cosa que no se alineaba a la política por la falta de rectoría. Nos metimos en ese proceso, me acuerdo, fue en Piura el único que se logró concretar algo más o menos articulado, pero también hasta el día de hoy en los monitoreos de transferencias presupuestales para la política contra la violencia de género y ahora lo que va a ser la política nacional de igualdad de género, que ya tiene plan multisectorial y todo lo demás, plan estratégico multisectorial, lo que ocurre es que en los gobiernos regionales, y que es lo único que se ha podido mapear, ya no llegar a locales, pues destinan la plata en cualquier cosa. O sea, igual ahorita con el COVID o lo que sea, hay una falta de rectoría y finalmente se han debilitado las vamos instancias cerrando, de por participación. No, sí, por ejemplo, los consejos regionales de la mujer que han sido absolutamente debilitados. Ahí termino. Muchas gracias, María Isabel. Ahora sí, Marisa Remy, para cerrar la charla del día de hoy. Gracias. Listo, muchas gracias. Lo que se ha discutido más en la historia del Perú fue o sea, no llegó a consolidar una discusión sobre una organización federativa. En general no sucedió en los países andinos. Ni Bolivia, ni Perú, ni Ecuador, ni Chile, ni Colombia. Colombia tampoco, no, Colombia no. Colombia tiene un proceso de descentralización envidiable, pero muy bien, muy interesante. Pero en todos estos países andinos no hubo propuestas federalistas, es parte de cómo se organizaban los territorios, el peso de territorios, etcétera. Los países más federales, Argentina, Venezuela, México, digamos, tenían estos coloneles, estos señores de feudos, digamos, regionales, que peleaban autonomía frente a la capital, no eran. Ahora eso ha devenido en gobiernos mucho más sensatos, el inicio no es tanto, ¿no? O sea, son unas guerras muy complejas, la guerra de Rosa en Argentina, son grandes señores que están buscando autonomía. Solamente una cosita muy chiquitita, en los años 20, rapidito, 30 se discute sobre el país
Y Mariátegui, por ejemplo, decía que el intento, que las propuestas de que el Perú sea federal, que digamos, siempre se discute, ¿no? Loreto logró, incluso creó casi un gobierno federativo. Más bien lo que iban a favorecer era a los grandes hacendados, ¿no es cierto? Darles todo el poder a los hacendados que dominaban el espacio regional y rural de los inicios del siglo pasado. En fin, era un debate, otros decían que no, pero en fin, en todo caso, no, mucho de la modernización pasó también por gobiernos centrales, en realidad, pero bueno, la historia la podemos ver en otro momento, pero lo que decía Jesús, efectivamente, bueno, digamos, yo he hablado desde lo que es posible hacer, hay mucho que es posible hacer, lo que pasa es que no vemos en los partidos políticos, en las organizaciones, etcétera, ninguna claridad sobre cómo podemos avanzar en consolidar espacios en los cuales se defina la interacción de los actores del territorio con su gobierno, definan las políticas y las prioridades. Eso, pues, no lo he visto prácticamente en nadie, no termina de ser una propuesta clara desde la política nacional. Ahora, claro, todo esto, en fin, tampoco es que va a construir la sociedad de la autonomía total, pero en todo caso creo que sí sería posible con reformas importantes, ni siquiera constitucionales, o sea, hay muchas de estas, todo lo que les contaba sobre los temas de competencias, por ejemplo, es relativamente fácil de llevar adelante, pero requiere algo que era lo que quería, sí, que creo que también tenía que ver con lo que preguntó Jesús, y es que lo que se mantiene desde el gobierno central y desde los partidos y los presidentes y tal, esos equipos, es la discrecionalidad del poder, ¿no es cierto? Y yo tomo las decisiones, ¿no es cierto? Entonces, a ese que es mi aliado yo le apruebo, o por razones de corrupción, o por razones de clientelismo, o por razones de amistad, de favorecer o lo que sea, si yo no quiero ceder poder. Y esa es la razón principal por la cual cosas que son relativamente fáciles de hacer no se hacen. Tacna, por ejemplo, durante varios años logró tener lo que yo decía, estos planes integrales de infraestructura de salud, por ejemplo, negociados entre su gobierno regional y todo el conjunto de sus gobiernos locales, y establecían unas prioridades de inversión. Entonces, al comienzo el gobierno central cumplía las prioridades del territorio, ¿no es cierto? Pero de pronto, pues un alcalde díscolo dijo, no, pero ¿por qué yo voy a esperar a la prioridad 7 si yo soy amigo del ministro de Salud, se viene a Lima con proyecto bajo el brazo, y el ministro de Salud dice, sí, pongan ese en el presupuesto y no el que le toca en la prioridad, y se fue todo el diario, ¿no? Durante muchos años, los institutos viales provinciales, Juan Marisa Aglave conoce porque juntas a ver varios, los institutos viales provinciales construían el plan de prioridades para la construcción de los caminos rurales y las carreteras provinciales. Y era una negociación entre alcalde provincial y alcaldes distritales para armar su plan. En un momento el Ejecutivo tira una patada a los planes y dices, ahí yo meto plata, y se acabó. Cada alcalde agarra bajo el brazo su proyecto y se va a negociarlo a Lima. Entonces, esta capacidad discrecional es lo que tenemos que controlar, ¿no es cierto? A través de formas más institucionalizadas de toma
de toma de decisiones, porque detrás de la discrecionalidad está la corrupción, ¿no? Entonces, sin duda. Entonces, ahí hay que tener, sí, podemos hablar, hay mucho que ver de nuevos paradigmas, etcétera. En tanto los cambiamos, podemos hacer, creo, muchísimas cosas. Sobre lo que dijo Marisabel, claro, hay conflictos, hay viejas identidades en conflicto en diferentes territorios y efectivamente entre Andahuayla, bueno, la formación del departamento de Abancay fue una propuesta de un hacendado, ¿no? O sea, de tener su departamento para poder ser representante en el Senado, poco más o menos. Y entonces sacó un pedazo de Ayacucho y un pedazo de Cusco y armó Abancay. Sin embargo, existe. Y hay, hoy en día, por ejemplo, tiene un presidente regional bien interesante que trata de mediar en este conflicto con de rivalidades territoriales. Hay muchas, ¿no? Entre muchos vecinos, etcétera. Mientras tengamos unidades, formas claras de tomas de decisiones sobre a dónde pertenecer o no, eso sería la forma de resolverlo, ¿no? La descentralización, yo a mí, por supuesto, que la que se hizo en el año 79, de la Constitución del 79 era muchísimo más sensata, muchísimo más elaborada, mucho más compleja, con más idea de gobierno y no solamente de yo tengo que gastar el presupuesto y buscar más plata y buscar más plata. O sea, los presidentes regionales todavía no terminan de gastar y ya están pidiendo más plata. O sea, es absurdo, ¿no? Pero en fin, porque la única legitimidad en este país, eso es parte de este paradigma neoliberal, es la obra. Y la obra resulta de la intervención de un gobierno con una empresa. Y entonces no hay presupuesto que se gaste si no es a través de empresas que se llenan de plata con el presupuesto público. Y eso es lo que tenemos como gobierno nacional y regional. Sobre la cuota indígena, no sé, creo que la vez pasada, no sé si llegamos a hablar, pero efectivamente es una locura, no solamente porque hay las provincias, no todas las provincias que tienen población indígena tienen cuota indígena, sino que además el consejero que entra por cuota indígena no es un indígena. ¿No es cierto? Entonces, por ejemplo, la provincia de Huari tiene un consejero territorial y un consejero por cuota indígena. Digamos que por aplicación de cifra repartidora, porque son dos, sale el cabeza de la lista A y el cabeza de la lista B. El cabeza de la lista A no es indígena, el cabeza de la lista B tampoco es indígena, y entonces en A y en B hay un indígena, pero nunca son la cabeza, y entonces no entran como representantes. Hay, pero son muy pocos, ¿no? Entonces, es un juego de cuotas territoriales y de pesos, por ejemplo, Abancay y Andahuayla, cada uno tiene su cuota indígena, porque si le daban a uno y no le daban al otro, se iban a matar, pero no porque los pueblos indígenas estén teniendo una representación. Hay que pensarlo mucho mejor. Tania Pariona tenía todo un proyecto interesante, no se llegó a aprobar, entiendo, pero habría que buscarlo. Hay que buscar cosas, hay que ver qué hacemos con estos temas, porque hay cosas que podemos hacer, ¿no? Y con el asunto de que contaba Marisabel sobre los planes de igualdad de oportunidades y los presupuestos, es cierto, o sea, el gobierno central, su función debiera ser rectoría y evaluación. ¿Qué quiere decir rectoría? Los grandes lineamientos y los protocolos y los indicadores para hacer seguimiento. Pero eso no se hace porque están construyendo escuelas, el gobierno nacional también. Entonces, no cumplen la labor de rectoría y sobre todo no monitorean las políticas. Termino nomás también con una anécdota. Una vez habíamos estado haciendo, desde cuando estaba en el MIS, unos planes con las provincias más pobres, que íbamos a las provincias con el alcalde, la sociedad civil, veíamos qué prioridades, pero una cosa bien bonita.
Y en una de esas veíamos todo cómo armar entre varios una buena intervención y estábamos viendo unos colegios en las alturas de Huanta, en los centros poblados indígenas, no sé qué, y entonces había el problema del profesor de miércoles, ¿no? El profesor que el lunes no va, el martes está viajando, el miércoles dicta clase, el jueves tiene que irse porque el viernes va a cobrar. Profesor de miércoles. O sea, estos profesores que no están en los centros poblados más lejanos, o, digamos, faltan mucho, ¿no? Entonces yo decía, pero bueno, pero veamos con sociedad civil que se controle la asistencia de los profesores con los padres de familia. Y entonces, no, que después los padres están, ya lo hemos hecho, me decían personas de la región, ya lo hemos hecho, pero en la UGEL no le hacen caso, cuando va la madre de familia con la lista de asistencia, se la tiran en la cara, qué cosa quieres, encima quieren que vote la única profesora pinche que quiere ir a tu pueblo, en fin. Entonces dijimos, ya, pero el tema del monitoreo por sociedad civil, veámoslo con gobierno nacional. O sea, si hay una intervención importante intersectorial que vamos a lograr en la provincia, comprometamos al gobierno nacional. Y fui a hablar al Ministerio de Educación con alguien además que conocía y que era una amiga y que estaba en ese momento en asesoría de la ministra. Y agarré, le cuento esta historia, ¿no es cierto? Y me dice, pero el control de los profesores no es competencia del MIDIS. No, le digo, claro, no es competencia del MIDIS. Esa es competencia del gobierno regional. Sí, le digo, pero el gobierno regional, con su GEL, no la está cumpliendo, y entonces supongo que es competencia de ustedes monitorear si se cumple o no se cumple la función. Mira, me dijo, no es competencia de ustedes y no tengo por qué hablarlo contigo. Se acabó. Se acabó. Entonces, en fin, hay mucho que ver cómo organizamos el Estado, hay proyectos que hacer, propuestas que hacer, meternos en gobiernos regionales, meternos en los consejos para fiscalizar. La función de fiscalización es fundamental, no se cumple, y eso sí pueden hacer los consejos, por ejemplo. Fiscalizar a su presidente, fiscalizar la ejecución presupuestal. En fin, creo que hasta ahí llegamos. Muchísimas gracias, Marisa. Justo además, Cecilia también cerraba con un comentario diciendo que es momento de pensar en una reforma política y en propuestas concretas frente a los gobiernos regionales. Han llegado un montón de muchas gracias de varias compañeras y compañeros, de Jennifer, Jessica, Eva, María Pía, Irma, Noelia, Jesús, Mili, Marianelli. Agradecerte por esto, por dedicarte a darnos hoy día tiempo y compartir parte de lo que has venido aprendiendo y aportando desde hace un tiempo. Recordarles a todas y a todos y a todos compañeros que el próximo miércoles tenemos sesión a las 9 y que vamos a ir ahora a un tema diferente, porque hemos estado en el gobierno nacional y ahora en los gobiernos regionales, pero vamos a saltar al tema de la administración de justicia, que será nuestra próxima sesión. Muchas gracias y espero que les hayan gustado estas charlas. Gracias.